Buenas tardes. En esta segunda clase tenemos que abordar el tema de la relación entre derecho y ley. Iniciamos este breve curso introductorio a un enfoque teológico del derecho a partir de la relación entre el derecho y la justicia. Y lo que tratamos de presentar en la clase pasada fue la relación del orden de lo justo, sin el cual no podemos hablar propiamente de derecho. El orden moral más amplio que lo contiene, y al que está subalternado el orden de lo justo. Y el orden del ser, del que dependen tanto el orden moral como el orden jurídico, tomado en toda su amplitud, y ahí está el enfoque teológico de la noción del derecho desde la relación con la justicia, porque ese orden del ser abarca el ser hipostático de las tres divinas personas, el ser sobrenatural de la gracia divina, comunicada a las criaturas, elevadas al orden sobrenatural, y el ser de naturaleza, en un orden jerárquico que integra el uno en el otro, y en relación últimamente al orden hipostático. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es, según una expresión de algunos teólogos del siglo XIII y XIV, el concretum máximo, es decir, aquel en quien se congregan los tres órdenes, porque es persona divina y tiene una naturaleza creada que es al mismo tiempo la depositaria de la plenitud de la gracia. Así que en él están el orden hipostático, el orden sobrenatural y el orden natural. Hoy nos toca entonces la relación entre el derecho y la ley. Y lo primero que nos podría preguntar sería ¿por qué no empezar por la ley y después hablar de la justicia? Y la respuesta surge inmediatamente a partir de la noción de ley que vamos a exponer a continuación. La respuesta es porque eso sería alterar el orden de las cosas. La ley no es la que constituye el orden de lo justo, sino la que lo expresa, la que lo manifiesta, y por lo tanto el orden de lo justo es anterior a la ley. Por eso lo primero que tenemos que hacer para entrar en nuestro tema es repasar un poquito el concepto clásico de ley. La ley se define en el conjunto de la tradición teológico-jurídica cristiana como un precepto de la recta razón práctica en orden al bien común, debidamente promulgado por quien tiene a su cargo el gobierno de una sociedad. En esa fórmula sencilla tenemos todos los elementos esenciales, constitutivos de la ley. Primero, la ley es un precepto. Un precepto quiere decir que la ley no es una descripción de cómo son las cosas, sino que es un mandato, una prescripción. Es una prescripción, y prescribir ¿a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde decir lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer? Santo Tomás, cuando plantea esto al definir la ley en la cuestión 90 de la primera parte de la segunda de la Suma de Teología, dice que el prescribir es obra primariamente de la razón, porque es a la razón a la que le corresponde discernir lo que es un bien y le corresponde discernir el orden de los bienes y si cierta cosa buena debe ser mandada en orden a un fin.
¿Quién puede establecer la medida, la proporción, la adecuación de cierta prescripción con el fin que se persigue? Solamente la inteligencia racional. Por lo tanto, el precepto es obra de la razón. Ahora, no de la razón teorética, claro que no, porque no se trata de contemplar sin más lo que las cosas son. La contemplación del orden del ser de las cosas es un presupuesto de todo precepto, porque lo que debe ser tiene su fundamento en lo que es, en el orden del ser. Pero si estamos estableciendo un precepto, ya eso le corresponde a la razón práctica, es decir, a la razón en cuanto guía el obrar, en cuanto es la regla de las acciones humanas. Esta primera parte del concepto de ley es fundamental retenerlo para no caer en un error que ha recorrido toda la historia del derecho, por lo menos en los últimos 700 o 800 años, que es lo que podríamos llamar el voluntarismo de la ley. La ley no procede de la recta razón, la ley procede solamente de la voluntad. La ley es simplemente un querer algo, y porque se quiere algo, se lo manda. Esta concepción cae primero que nada en un error, diríamos, de carácter metafísico, asociado a un error antropológico, y es pretender que puede haber voluntad sin luz de la razón. La voluntad como tal no es un querer ciego. La voluntad solamente existe como querer racional a partir de lo que la inteligencia le presenta a la voluntad como un bien. Si la inteligencia no ha discernido un bien, no hay acto de voluntad en ningún sentido. Habrá acto de deseo, un deseo más o menos irracional, pero no acto de voluntad. El acto de voluntad no puede existir sin la luz del entendimiento. Insisto que este es un error tanto antropológico como metafísico, porque pasa por alto la esencia misma de lo que es el ser espiritual y el orden de los actos del espíritu, el orden que hay entre el acto del entender y el acto del querer y amar, que es propio de la voluntad. Pero además de ser un error en su raíz, lleva a una concepción básicamente errónea de la ley que podemos llamar concepción autoritarista de la ley. Porque si nosotros decimos que el precepto lo establece la recta razón, esto quiere decir que en toda ley nosotros podemos entender cuál es el objeto del precepto. Podemos discernir de qué se trata. Si la ley procede solamente de la voluntad, toda nuestra relación se reduce a obedecer la ley. La ley está puesta ahí. No hay que entender por qué eso es así. Solamente hay que cumplirlo. La inteligencia solamente lo que hace es entender los términos del precepto. ¿Está claro? En la medida en que haga falta para cumplirlo. Pero no saber cuál es el fundamento racional del precepto, eso es lo que queda descartado, porque no es ley porque tenga un fundamento razonable, un fundamento inteligible, sino que es ley porque está mandada por alguien. Esto, insisto, es la raíz de toda forma de autoritarismo y de obligacionismo ciego, ¿no?, en relación con la ley. La ley es un precepto de la recta razón. Ahora voy a hacer hincapié en otra cosa. Ahora, he dicho que la ley es primariamente obra de la inteligencia racional en su función práctica, pero lo otro que hay que advertir es que es precepto de la recta razón. Eso está en la definición tal como se toma en toda la tradición teológico-jurídica católica. Quiere decir que es de la recta razón. No basta que sea un precepto dictado por un ser racional, sino que para que sea ley, el precepto tiene que ser rectamente entendido, o sea, proceder de una razón práctica conforme al orden del ser y al orden de los bienes. Una razón recta.
No una razón errónea, no una razón que se aparta de la verdad. Ya que hemos visto, si partimos del tema que hemos visto el otro día, no una razón que prescriba algo contra el orden de lo que es justo, sino una razón conforme al orden de lo justo. Eso es una razón recta. Una razón práctica recta es una razón conforme al orden de lo justo. Y hay ley cuando hay una prescripción de la recta razón práctica, es decir, de una razón que manda o prohíbe conforme al orden de lo que es justo. En esto, esta concepción clásica dentro de la tradición cristiana de lo que es la ley es tajante, y es un punto que hemos visto en el breve curso que dimos también al comienzo de este cuatrimestre, este mismo año, expuesto incluso por el magisterio de la Iglesia. Si un precepto, en lugar de mandar conforme al orden de lo que es justo, manda contra el orden de lo justo, es decir, manda algo injusto, deja por ese solo hecho de ser ley en sentido propio. Será un mandato, será un precepto, pero no puede ser llamado ley. Santo Tomás de Aquino dice, ni es ley ni debe ser llamado ley, porque si lo llamo ley, induzco a los demás a obedecerlo, porque la ley debe ser obedecida, porque exige algo que es justo. Pero si el precepto exige algo que es injusto, que es contrario al orden de lo justo, que es contrario al orden moral y que es contrario al orden de ser de las cosas, ya deja de ser obedecible. Esencialmente. Y si yo lo llamo ley, dicen nomás, ordinariamente, induzco a que los demás lo tomen por ley. Y se produce un desorden, una confusión, un error, que es tomar por justo lo que es injusto, haciendo de un precepto injusto una ley. Es un precepto de la recta razón práctica, entonces. Todo esto estamos diciendo hasta aquí. Es en orden al bien común, segundo elemento esencial de la definición. En orden al bien común. Acá aparece una cuestión esencial en el concepto de la ley. La ley es un precepto no dado para uno, para alguien singularmente. Puede haber preceptos que se dan a una persona singularmente. Eso no se llama ley. La ley es un precepto general, común, porque es en orden al bien común. Es decir, es en orden al bien de la comunidad, al bien del hombre en cuanto hombre. Este es otro concepto que vimos en el curso anterior. El bien común no es el bien en el que todos nos ponemos de acuerdo por un consenso subjetivo. El bien común es aquel que objetivamente planifica o perfecciona al hombre como hombre. Ese es el concepto clásico de bien común. El bien común es tanto más común cuanto más razón de bien último tiene. Por eso hay un orden en el bien común. El bien común de orden natural está subordinado al bien común de orden sobrenatural, y todo bien humano está subordinado al bien sumo, que es Dios, que es el bien últimamente común, porque es el bien de toda la creación, siendo el bien en sí mismo absolutamente bueno. De manera que el bien común no es cualquier bien en que los hombres convengamos en ponernos de acuerdo, lo mismo que no es ley cualquier precepto en que nosotros acordemos como seres humanos, porque el acuerdo humano puede ser verdadero o falso, justo o injusto, y no hace ni recta razón ni bien común. La ley es en orden al bien común. Y si no tiene por fin el bien común, de nuevo, un precepto no es ley. Si no está auténticamente ordenado al bien común, es decir, al bien por el cual los hombres nos perfeccionamos como seres humanos, entonces no es auténticamente una ley. Y por último, la ley tiene que estar debidamente promulgada por la autoridad que rige a la comunidad.
Porque si hay un bien común es porque estamos suponiendo un sujeto que es el que recibe el precepto. ¿Quién es el destinatario del precepto, que es la ley? Una sociedad, una comunidad de personas, ¿no? Esa sociedad podrá ser más o menos amplia, pero es una sociedad que tiene alguien que la gobierna, alguien que está a cargo del ejercicio de la autoridad por la cual esa sociedad, esa comunidad, es ordenada a su fin. Aquí el concepto de ley entronca también con una cuestión propia del orden político, que es la necesidad natural que existe en las comunidades humanas del ejercicio de la autoridad, ¿no? De eso no me voy a ocupar ahora, lo doy por supuesto. Y la autoridad es una necesidad de la naturaleza humana como naturaleza racional. Porque la autoridad es la superioridad del que tiene a su cargo gobernar una sociedad, encaminando a cada uno de los miembros de esa comunidad, de esa sociedad, al bien común, estableciendo un orden en el conjunto, para que el conjunto de las acciones singulares, particulares, se unan hacia un bien que es de todos, no solo de cada uno. La autoridad existe porque el hombre es un ser racional y es un bien de la vida social. Esto lo presuponemos en la definición. El ejercicio de la autoridad implica una superioridad del que manda sobre los que reciben el mandato. Por eso, ¿quién es el que tiene que promulgar la ley? El gobernante. La ley, el concepto de ley es inseparable del concepto de gobierno y de autoridad. El que ejerce la autoridad del gobierno de la sociedad es el que tiene que promulgar la ley. ¿Por qué debe ser promulgada la ley? Y porque es un precepto de la recta razón, para guiar acciones de seres racionales. Si no es promulgada, o sea, si no es manifestada, si no es dada a conocer, no puede surtir efecto como ley, es decir, como precepto. Si el precepto no está promulgado, el que está sujeto a esa autoridad de gobierno no conoce el precepto y por lo tanto para él no viene a ser ley. Ahora, ojo, el promulgarse debidamente quiere decir promulgarse suficientemente para que cualquiera tenga la posibilidad de conocerlo. No quiere decir que a todos y cada uno haya que comunicarle singularmente el precepto, ¿no? Sino que el precepto tiene que ser dado a conocer por algún medio que lo haga público, que lo haga cognoscible, que lo haga captable por los miembros de la comunidad. Históricamente, en el orden de la ley humana, los medios por los que eso se realiza son múltiples. Ya vamos a ver en cada tipo de ley cómo se da la promulgación, ¿no? Pero el estar promulgada la ley es otro de los elementos esenciales que tiene que ver ahora con el carácter. Ahora ya sí entra la voluntad, porque la promulgación de la ley ya no la hace meramente la inteligencia del gobernante, sino que eso es un acto de su voluntad por el cual manifiesta, da a conocer cuál es el precepto. Es ya propiamente un acto de gobierno, es el acto de mandar, ¿no? Es el acto de ejercer autoridad. Ese ya no es propio de la inteligencia, sino de la voluntad iluminada por la recta razón. Hasta aquí, brevemente introducido el concepto de ley. El objetivo de esta clase es, a partir de este concepto, visualizar de nuevo el orden jerárquico de tres niveles, de los cuales se habla en el enfoque teológico cristiano del derecho de ley. El primer nivel, el superior, y como el enfoque teológico empezamos por arriba, ¿no? La filosofía siempre
tiene un ritmo ascendente porque partimos de la experiencia de las cosas y vamos remontándonos hacia lo superior. Pero la teología tiene un ritmo inverso porque la teología parte del dato revelado, de la palabra de Dios, y por lo tanto tiene un ritmo desde lo alto hacia lo bajo, ¿no? Desde lo superior a lo inferior. En primer lugar, tenemos la ley eterna. La ley eterna no es una ley dada temporalmente, no es una ley participada, como suele decirse, sino que es algo de Dios mismo. Así como el otro día decíamos que Dios en sí mismo es justo, ¿no? Ahora, Dios en sí mismo es de alguna manera ley eterna. ¿Por qué? ¿En qué sentido es esto? Yo he dicho que el concepto de ley está asociado con el gobierno, ¿no? Y si empezamos por ahí, podemos darnos cuenta fácilmente por qué Dios en sí mismo es ley eterna para todas las acciones de las criaturas racionales. ¿Esto qué supone? Primero que nada, en Dios hay inteligencia. Sí, no la inteligencia racional humana, sino la inteligencia absoluta e infinitamente perfecta que es la sabiduría divina, ¿no? Esa inteligencia es en sí misma sabiduría plenísima. Por lo tanto, se da el primer elemento de la definición de ley, ¿no? En Dios como ser inteligente existe la capacidad de establecer un precepto de recta razón, por supuesto, claro, eminentemente, supremamente. Pero esa inteligencia está unida en Dios al mismo tiempo a esa voluntad divina que es amor, bondad y plenitud de vida en Dios, ¿no? Esa plenitud de vida divina que Dios libérrimamente comunica a las criaturas, haciéndolas existir, creándolas, elevándolas al orden sobrenatural. Ahora, sobre esa creación toda, Dios es quien gobierna. Ahora tenemos el otro elemento fundamental, porque la ley es un precepto de la recta razón que está establecido por alguien que tiene el gobierno de una comunidad, ¿no? Ahora, ¿Dios gobierna al mundo? Claro que sí, lo gobierna con autoridad soberana sobre todas las criaturas, sobre las criaturas infrarracionales y sobre las racionales, sobre toda criatura. Gobierna la universalidad de la creación, la totalidad de la creación. Ahora, si gobierna la totalidad de la creación, la gobierna ¿cómo? Y ahora viene otra noción que es fundamental. La gobierna de modo sabio y de modo amoroso, claro que sí. Y esa sabiduría y ese amor se expresan en su designio eterno, porque toda la creación es gobernada según un plan, según un designio, que es el que Dios ha querido comunicarnos por la revelación. Eso lo digo desde ya, ¿no? Pero ese designio eterno, ese designio según el cual Dios gobierna. Gobernar es conducir las cosas a su fin. Por lo tanto, Dios gobierna en cuanto ordena toda la creación hacia el fin de la creación según su designio soberano. Ahora, ese dirigir todas las cosas a su fin es
gobierno en cuanto dispone de todos los medios adecuados al cumplimiento del fin. Eso es lo que se llama providencia. Tenemos el designio, tenemos la providencia, que es la disposición de los medios adecuados al fin. Y esos medios los entiende y los conoce Dios en su infinita sabiduría eternamente. Ahí es donde tenemos lo que llamamos la ley eterna. Es decir, toda razón de orden adecuado que puede ser un deber en relación con las acciones de las criaturas, lo conoce Dios en su misma infinita sabiduría. Y eso es lo que llamamos la ley eterna. ¿Y en qué sentido? Dios es ley sobre toda ley. Santo Tomás hace una analogía para explicar el concepto de ley eterna, que es la siguiente. Así como decimos que Dios en cuanto creador es el arte eterno, así decimos que Dios en cuanto gobernante supremo de todas las criaturas, que tiene en sí la razón del recto orden de todas las cosas y de lo que debe ser prescripto para que todas las acciones de las criaturas tiendan al fin último por él querido, se llama ley eterna. Así como arte eterno connota primariamente a la inteligencia divina en cuanto es el ejemplar del orden de la creación, el ejemplar quiere decir donde está el modelo, el arquetipo, las razones de ser de todas las cosas creadas, porque Dios crea con sabiduría. Así es la ley eterna, lo otro es el arte eterno, el ejemplar es el arte eterno. Ahora, en cuanto como medios adecuados, conocidos según su designio y su providencia, en su inteligencia, podemos decir, práctica, o sea, claro, sí, la inteligencia de Dios en cuanto gobierna la totalidad de la creación, ¿no? En cuanto es el fundamento del gobierno divino del mundo, eso es la ley eterna. Entonces, la noción desde la que tenemos que partir. Porque Dios es ley en sí mismo, por lo tanto, todo lo que se llama ley, dice Santo Tomás, se llama ley por participación de la ley eterna. O es una participación, es decir, una realización finita de la luz de esa ley eterna que es en la inteligencia divina, o no es propiamente ley. Ahora vemos el sentido que tiene eso que decía en la definición, ¿no? Si la ley no es conforme a la recta razón, no puede ser llamada ley, porque no es participación de la ley eterna. O es participación de la ley eterna o no es ley alguna. Adviértase que la ley eterna, o Dios en cuanto ley eterna, o la inteligencia y sabiduría divina como ley eterna, promulga la ley. La ley eterna no es una ley promulgada, insisto que es la misma inteligencia divina, es Dios en sí mismo. Ahí la promulgación es en Dios mismo, ¿sí? Claro, porque no es que Dios acá esté promulgando la ley ad extra, sino que la ley eterna es el orden práctico total de la creación en cuanto que es conocido por Dios. Para decirlo de alguna manera, acá es donde la analogía llega a la tensión máxima, si se quiere, porque no es que Dios se manda a sí mismo, pero Dios reconoce en sí mismo el orden que a su misma dignidad debe, como decíamos el otro día, en relación con la justicia divina, ¿no? Y por lo tanto entiende en este orden de preceptos lo que es exigible en la totalidad del orden de la creación, como debido, en relación con las acciones de las criaturas que conducen al fin último de toda la creación. Ahora, toda otra ley será participación de esta ley eterna. Y tenemos dos niveles de participación. En un primer nivel se trata
de esta ley eterna en cuanto Dios mismo la pone para las criaturas. Ahora sí ya la promulga, ¿sí? Ahora viene una promulgación, y una promulgación que tiene su raíz en Dios mismo. Y por eso implica que esa inteligencia divina ahora de alguna manera se hace presente en el orden de la creación. A esa ley que tiene a Dios por legislador, porque viene de Él, o sea, el precepto no es de la razón humana, sino de la inteligencia divina, ¿no? A esa ley es la que llamamos ley divina, pero no es la ley eterna, sino que ya un precepto conforme a la ley eterna promulgado por Dios para la criatura. Y ahora entiéndase bien, por una analogía muy amplia, puede incluirse aquí a las criaturas irracionales en cuanto su naturaleza es su misma ley, ¿sí? Al tener la naturaleza que tienen dada por Dios, tienen en esa naturaleza su propia regla de acción. Pero eso propiamente no se llama ley. ¿Está claro lo que digo? La naturaleza en los seres infrarracionales es como su ley, porque es lo que mide la adecuación de sus acciones a su fin natural. No hay otra cosa que naturaleza. No hay ley en sentido propio. La ley en sentido propio se da en relación con las criaturas racionales, porque son aquellas cuyas acciones tienen que ordenarse según un precepto de la inteligencia, porque son sujetos de actos racionales. En cuanto somos sujetos de actos racionales, necesitamos que la luz de la inteligencia rija nuestros actos y los ordene a su fin y encuentre los medios adecuados y proporcionados para el cumplimiento del fin. Y entonces necesitamos preceptos que nos digan lo que se debe y lo que no se debe. Eso es luz es lo que cantamos en el Salmo, ¿no? Es luz que ilumina nuestro caminar, nuestro andar. Ahora, la ley divina implica el gobierno divino del mundo en cuanto Dios establece preceptos para regir o para dirigir las acciones de los hombres. Ahora, esa ley tiene la ley divina tiene dos dimensiones claramente diferenciadas. La ley divina primera, más elemental diríamos, es lo que se llama la ley natural. Acá hay un problema terminológico que puede llevar a confusiones, ¿no? Porque cuando se habla de la ley natural, se la asocia con la naturaleza humana y se entiende que es algo así como la propia naturaleza del hombre. Y si es la naturaleza del hombre, la ley natural es una ley humana, no es una ley divina. No. Porque la ley natural no es una ley puesta por el hombre. Se la llama natural en cuanto es inseparable de la naturaleza racional del hombre. Y es promulgada por Dios por la inteligencia racional que ha puesto en el hombre para que discierna el orden del bien. Es decir, le ha dado al hombre la capacidad de recibir en su naturaleza una promulgación de la ley eterna, al hacerlo inteligente, al hacerlo por naturaleza racional. Se llama natural porque Dios promulga esta ley mediante la obra de la creación del ser racional. Acá también tenemos que despejar unas concepciones erróneas de la ley natural, ¿no? Hay un concepto adecuado de la ley natural y hay errores, maneras erróneas de pensar la ley natural.
Por supuesto, es un error básico en la materia de la ley natural el negar que haya leyes inseparables de la propia esencia racional del hombre, ¿no? Todo convencionalismo absoluto de la ley desconoce eso, ¿no? Las leyes son convenciones que los hombres ponen positivamente. Si reduce la ley a ley humana positiva, entonces no hay. Pero ya el voluntarismo ese del que yo hablé antes también rechaza la ley natural, porque la ley no viene de la recta razón, viene solamente de la voluntad. Entonces habría una ley divina puesta por Dios positivamente cuando manifiesta su voluntad, por la revelación, y una ley humana puesta por el gobernante de turno cuando ejerce su voluntad de legislar, y se acabó. Pero no hay ley natural ahí tampoco. En la concepción voluntarista se suprime la ley natural, porque para que haya ley natural hay que entender el concepto de ley a partir del vínculo esencial de la ley con la inteligencia. Pero hay otra manera de corromper el concepto de ley natural. Acá directamente se suprime, en esto que yo dije recién, es el error básico. Pero hay otro error que es una degradación de la ley natural, cuando se entiende la ley natural como si fuese una especie de automatismo que se da en el hombre, como se dan todos los seres irracionales, ¿no? Entonces la ley natural sería más o menos como, bueno, hay que ver cómo obran los hombres para saber cuál es la ley natural. No, señor, porque la ley natural no es un hecho de naturaleza. La ley natural es un precepto, siendo una ley. Es una prescripción de la recta razón que manda a hacer el bien y prohíbe hacer el mal. Por lo tanto, no es algo que se dé en el hombre como una especie de automatismo irracional, de modo instintivo. Eso no es ley natural, ¿está claro? Eso es pensar la ley natural de una manera, si se quiere, biologista, fisicista. Eso podrá llamarse naturaleza, si es que es la naturaleza, pero no ley. La ley en sentido propio es un precepto de la recta razón. ¿Cómo queda promulgada la ley natural? Y la ley natural en el hombre queda promulgada por la actualización de la inteligencia práctica del hombre. Cuando la potencia intelectiva humana pasa al acto de entender lo que está bien y lo que está mal, entonces se promulga en el hombre la ley natural. Es una ley particular la ley natural porque está puesta por Dios, el hombre la tiene que reconocer, pero es en ese reconocimiento, él no es el legislador, pero es en ese reconocimiento que pasa al acto su promulgación. Está virtualmente promulgada la naturaleza del hombre como naturaleza racional, y por eso es ley divina, ¿está claro? Pero pasa a estar promulgada en acto operativo, ¿no? O plenamente en acto, cuando la inteligencia humana reconoce rectamente el orden del bien y el orden de la justicia. Por eso toda la tradición dice muy bien que los primeros principios de la ley natural son fáciles de conocer, pero no todas las consecuencias. La ley natural no es una cosa que se conoce con facilidad. A veces es muy difícil conocer lo que manda la ley natural. No es fácil. Son fáciles los primeros principios. Hay un primer principio de toda la razón práctica que se llama la sindéresis, ¿no? Hay que hacer el bien y hay que evitar lo que está mal moralmente, ¿no? Ese primer principio se dice en la teología escolástica que es un cuasi hábito de la inteligencia. No es hábito en sentido propio porque no es adquirido, sino que es innato. Basta que se formen las nociones de bien y de mal de orden moral para que se actualice eso que se identifica con la luz misma de la razón en el orden práctico. ¿Está claro? Eso es el principio de la sindéresis. Esa es la base de toda la promulgación de la ley natural. Este principio de que debemos hacer el bien moral y evitar lo que es moralmente malo, ¿no? Ahora, hay principios
que surgen espontáneamente a partir de allí, pero todo principio de la ley natural presupone que formemos ciertas nociones, ¿no? Por eso digo, no es un automatismo. Ahí entra también el orden de la vida social, la tradición de una cultura, toda una serie de variables que pueden hacer que el reconocimiento de principios de la ley natural o de consecuencias de la ley natural sea más o menos fácil, más o menos difícil, encuentre un campo abierto para manifestarse o encuentre obstáculos. A ver, fíjese, los ponemos nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Nosotros, porque el funcionamiento de la inteligencia de nuevo hombre no es automático. La inteligencia alcanza actualización en el conocimiento de la verdad, tanto en el orden teórico como en el orden práctico, en la medida en que el hombre vive rectamente. Esto decían ya todos los filósofos griegos, ¿no? El vivir recto es condición del conocimiento de la verdad, no es una consecuencia. Hace falta cierta rectitud de vida para que el hombre pueda entender las cosas como son. En el desorden total, el conocimiento se hace mucho más difícil, o en algunas cosas imposible. La ley natural, entonces, es una ley que tiene a Dios por legislador, que es promulgada por Dios en la criatura humana como criatura racional. Y por lo tanto, al existir el hombre como criatura, la ley natural queda, he dicho, virtualmente promulgada, o promulgada en acto esencial, se dice. Le falta nada más que la promulgación en acto operativo, que es el pasar al acto en la conciencia moral del hombre, o en la inteligencia moral del hombre, para hablar más propiamente. Muy bien. Hago una salvedad más. Esa inteligencia moral no es la de un hombre aislado, suelto por ahí, que no existe en la realidad. Es siempre la del hombre que vive en cierta sociedad, en cierta comunidad y con cierta tradición y cierta cultura, ¿no? Ahora, la ley natural no es la única ley. Ahora venimos a otra cosa. La ley natural es cognoscible por la razón del hombre. Bien. Pero yo he dicho que Dios gobierna un mundo para el cual ha establecido un designio y en el cual ejerce una providencia conforme a ese designio. Y ese designio no es que el ser humano exista para un fin natural. Si el fin fuera puramente natural, podría bastar la ley natural. Pero como el fin de la existencia humana no es meramente natural, sino sobrenatural, ahora hace falta otra ley divina. Una ley divina que ya no es algo que se puede conocer naturalmente, sino que es sobrenaturalmente promulgada. No ya en el hombre como naturaleza creada, sino a través de ciertos hombres a los que Dios ha querido elevar al orden sobrenatural, para que por medio de ellos se manifieste a los hombres, mediante una palabra humana que hace de signo, la palabra de Dios. Eso es lo que llama la ley divina positiva, o la ley divina sobrenaturalmente promulgada, o ley divina revelada. No es la ley natural, es una ley más amplia que la ley natural. Que también incluye preceptos de ley natural. Porque ahí de nuevo interviene la prudencia del gobierno divino, ¿no? Y la sabiduría gubernativa de Dios. Yo he dicho, hay cosas de ley natural que son difíciles de conocer. Esa dificultad se hace mayor en relación con el hombre caído y herido por el pecado. Entonces, para que ciertos preceptos básicos de la ley natural, que al hombre le cuesta reconocer por esa herida que ha lastimado, que ha opacado su naturaleza, ¿no? Para que todos los hombres podamos conocer esos preceptos fácilmente, universalmente y sin mezcla de error, también Dios los promulga por medio de la revelación. Acá ya estamos en el orden estrictamente sobrenatural, ¿se entiende?
hablamos de la revelación pública divina, de la revelación que hace Dios a su pueblo por medio de sus profetas. Esa revelación que a su vez se transmite por la Sagrada Tradición y se fija por la Sagrada Escritura, también a través de un don sobrenatural, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ahí tenemos, insisto, la otra ley divina, de esos preceptos de los que constan en la divina revelación, ya sea en la Sagrada Escritura, ya sea en la Sagrada Tradición. De esos preceptos, Dios es el legislador, de nuevo, ¿sí? Son ley divina. La ley divina se llama porque el autor de la ley es Dios, no el hombre. Y eso pasa tanto en la ley natural como en la ley revelada. Aquí tenemos, partiendo de aquí, hay una cosa que es importantísima, voy a decirlo en general. La ley divina, dice Tomás, tiene un alcance mucho mayor que la ley humana. Después vamos a pasar a la ley humana, es la tercera. Y ese alcance mucho mayor radica en qué cosa. En que la ley humana, dice Tomás, y acá hay una relación esencial con lo jurídico, ¿no?, de la ley humana. La ley humana obliga en relación con actos, con acciones exteriores, o sea, que vinculan socialmente a los hombres, pero no obliga en relación a la interioridad del espíritu y de la conciencia, sin más. Lo que quiere decir acá Santo Tomás es lo siguiente. Él pone un ejemplo que es este. Así, por ejemplo, la ley penal humana, dice Santo Tomás, castiga el homicidio cometido, pero no la voluntad homicida que no lleva a acción consecuente. En cambio, la ley divina castiga la una y la otra. Adviértase, no es que la ley divina se ocupa solamente de lo interior, no. No son dos cosas separadas, pero es la que se ocupa también de lo interior en absoluto, ¿no? De aquí surge una distinción clásica en toda la doctrina jurídica cristiana, que es la distinción entre el fuero externo y el fuero interno. Lo que está diciendo ahí Santo Tomás es que mientras la ley humana se ocupa de las cuestiones que tocan al fuero externo, ¿no?, la ley divina también atañe al fuero interno, no solamente al externo. Atañe también a lo más recóndito del alma, claro, sí. Esto lo menciono ¿por qué? Porque es una cuestión que muestra cómo la ley divina es mucho más amplia y profunda que la ley humana. La ley divina incluye todos los preceptos de orden moral, además de los que sean de carácter jurídico. La ley natural no es meramente ley en el sentido jurídico, es también ley en el orden moral. Y la ley sobrenaturalmente revelada atañe no sólo al orden social de los hombres como Dios lo quiere, sino también a la totalidad de los actos interiores del hombre y a la totalidad de la vida del espíritu. Entonces, de donde además nace todo lo otro, porque las acciones y las manifestaciones y las relaciones entre las personas brotan de la interioridad, ¿no? Están llamadas a eso. El orden es ese, es el orden natural, ¿sí? Y es también el orden sobrenatural, que la manifestación exterior sea conforme a lo interior, si no, no habría en el fondo ni virtud ni verdad siquiera en las relaciones entre las personas en el orden social, ¿no? Por eso un orden meramente exterior no es más que un minimísimo de orden, pero es un cierto orden, ¿no? Pero es un orden
que puede encubrir una enorme oscuridad interior también. Si es un orden puramente forzado exteriormente, como podría ser por una autoridad férrea que castiga inflexiblemente al que no lo cumple. ¿Está claro? Ahora, no basta la ley divina. Hace falta también otra ley. La ley divina es la única que lleva al hombre a su fin último, en su totalidad, como ley natural y ley revelada. Esta ley revelada incluye la natural y la trasciende. Y esa ley, que es la ley que viene de Dios, es la que ordena rectamente al hombre a su fin último. Entonces hace falta otra ley, hace falta que los hombres pongamos leyes además. Porque la ley humana es por definición, y es la última de la que nos tenemos que ocupar, la ley humana es por definición una ley puesta por un legislador humano. Ahora el que pone ese precepto de recta razón es el hombre mismo. Fíjese, yo he llegado recién a esto y en la perspectiva teológica empiezo preguntándome si hace falta, ¿no? Esto puede resultar casi una ironía pedagógica, y lo es, ¿no? Al modo socrático, diríamos, porque si uno sale hoy día a la calle de muchas ciudades del mundo, del occidente y del oriente, la palabra ley parece ser sinónimo de algo que se hace en las legislaturas, ¿no? Algo que hacemos los hombres, y no hay más ley que esa, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa es la ley? La ley son cosas que los hombres hacemos. Las leyes son cosas que los hombres hacemos. Son algo que los hombres establecemos, ¿no? Para una convivencia ordenada, para obtener ciertos fines prácticos. Esa es una concepción, obviamente, totalmente incompatible con una, no ya solo con la fe cristiana, con la que es absolutamente incompatible, sino con cualquier visión del mundo que no sea una visión que desconecte a la vida humana como vida moral y social de Dios. Solamente una visión totalmente inmanentista y en la práctica atea puede darse ese pensamiento. Claro, no es el pensamiento de las civilizaciones a lo largo de la historia humana en general, que es totalmente teologal, diríamos, aunque no parta de la revelación bíblica. ¿Está claro? Tiene en cuenta que hay leyes que son procedentes de la divinidad, no establecidas por los hombres. Y son anteriores y son superiores. Anteriores y superiores, lógico, porque si vienen de la divinidad, son anteriores a cualquier precepto humano y son superiores. Pero ahora vuelvo a la pregunta. La pregunta era, ¿hace falta que los hombres pongamos leyes también? Y sí, claro que sí. La ley humana no es suficiente, pero es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Ahora viene algo que forma parte, volvemos al principio, de la providencia divina y del orden entero de la creación. El hombre es un ser racional y está llamado a cumplir con su fin racionalmente. Ahora, eso en la vida social implica un gobierno humano. Y si hay gobierno humano, es necesario que haya preceptos establecidos por la razón del gobernante humano, cuya finalidad, ¿cuál es? ¿Y dónde está la necesidad? Bueno, pero si tenemos la ley divina, por ejemplo, revelada, ¿para qué vamos a poner un precepto humano? Pero el gobernante humano es el que conoce, el que está llamado a gobernar en concreto y el que puede discernir con su razón lo que conviene específicamente a esa comunidad que gobierna en esas circunstancias en las que la está gobernando. Es decir, hace falta una especificación de leyes que son dadas
universalmente, para todo hombre. Ahora, esas leyes tienen que ser precisadas, especificadas, en conformidad con las circunstancias de la vida social, con la idiosincrasia peculiar del pueblo gobernado. Incluso hasta podríamos decir, ya en un orden político cristiano, a la idiosincrasia y al papel que ese pueblo tenga en el conjunto del designio de Dios, tal cual lo puede reconocer a través de su trayecto histórico, muchas cosas. Es decir, hay cosas que son especificaciones de la ley. Y esas especificaciones está llamado a ponerlas ¿quién? El hombre. El hombre tiene la capacidad de hacer esto. Y recordemos lo siguiente, el orden sobrenatural no suprime el orden natural. La gracia no destruye la naturaleza racional del hombre, la presupone. Si el hombre no actualiza su inteligencia y no ejerce su acción como gobernante estableciendo preceptos de recta razón, no puede haber sociedad humana mínimamente ordenada que reciba la ley revelada, por ejemplo. Es decir, para que haya comunidades humanas predispuestas a recibir la revelación, hace falta también un gobierno humano que ordene y leyes razonables. Ah, bueno, pero acá está el privilegio del pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios del Antiguo Testamento recibe un orden legal revelado, ¿no?, que enmarca el conjunto de su existencia. Pero aún ahí también hace falta precisar, ¿no? La tradición jurídica del pueblo del Antiguo Testamento se ocupó de precisar muchas normas en relación con circunstancias concretas de la vida humana que le compete conocer ¿a quién? Al gobernante humano. Obviamente, en los otros pueblos, como preparación al Evangelio, el único orden posible desde el punto de vista jurídico es el orden de una ley humana prescriptiva de especificaciones de la ley natural, ¿no?, que es la cognoscible por la recta razón humana. La ley humana también es compleja. Es la que está llamado a ejercer un gobernante humano, insisto. Y gobernantes humanos, según el designio de la providencia, hay de dos órdenes. El que gobierna la comunidad civil en orden al bien común temporal, que es subalterno del bien eterno, y la autoridad que Dios ha puesto al constituir a su iglesia, autoridad de orden sobrenatural, que es la autoridad apostólica, para gobernar a los miembros del pueblo de Dios. Ahí tenemos dos órdenes de autoridad establecidos por dos gobiernos, que ya al decirlo se muestra una cosa: como son dos gobiernos y hay un único gobernante supremo que es Dios, que es el que los establece, están llamados a cooperar en orden al mismo y único fin, porque si no tenemos una disociación y el gobierno se disocia de su fin último, que es ordenar a la comunidad humana el bien común, que ese es uno solo. Por eso esos dos bienes comunes, el de orden temporal, que no quiere decir meramente natural, de orden temporal, y el sobrenatural tomado adecuadamente, o sea, en su totalidad, no son dos bienes en el mismo plano, no son dos bienes que no tienen jerarquía. Se pueden unir porque forman un orden jerárquico y eso les da unidad. La ley humana es ley promulgada por el que tiene autoridad humana. Hago una salvedad acá. La ley en sentido perfecto la da el que gobierna una sociedad perfecta. Ese también es otro rasgo tradicional del concepto cristiano clásico teológico jurídico. El que gobierna una sociedad perfecta es una sociedad que tiene en sí misma todos los medios para alcanzar su propio fin, ¿no? Como es la sociedad civil en el orden temporal, como es la iglesia en el orden sobrenatural eterno. Muy bien. Pero hay autoridades humanas que pueden dar preceptos de recta razón en orden al bien común en sociedades no perfectas. Eso es ley, si se quiere, en un sentido analógico, pero también, por ejemplo, el precepto de recta razón con que el padre gobierna su familia, ¿no?
Eso también es un precepto de recta razón. Y hay gobierno ahí. Hay gobierno establecido y hay autoridad que es de orden natural, ¿no? Y en el caso de la familia cristiana, de orden natural y sobrenatural también, para gobernar a la sociedad familiar, a la sociedad doméstica, ¿no? Ahora, ahí el precepto no se llama ley porque no se trata de un gobernante de una sociedad perfecta. Sociedad perfecta, insisto, en el concepto clásico no quiere una sociedad moralmente perfecta, no, sino una sociedad que tiene en sí misma los medios para alcanzar el fin. La sociedad familiar no es perfecta porque no tiene en sí todos los medios para la perfección total del hombre. Por eso, naturalmente, las sociedades familiares se unen en sociedades más amplias, ¿no? Esto es algo de la naturaleza social y racional del hombre. Bien. Tenemos entonces ley humana civil y ley humana eclesiástica. Dos órdenes de legislación humana, ¿no? La ley humana civil, la que dicta toda autoridad que tiene el gobierno de una sociedad civil. Acá, civil no quiere decir civil por distinción a penal. Civil es de la comunidad que tiene un gobierno, la comunidad humana en cuanto que tiene un gobierno, ¿no? El ius es el derecho, es civil aquí en el sentido de que se distingue civil de canónico. Esa es la distinción tradicional en toda la cristiandad desde los orígenes en la cristiandad imperial romana, ¿no? Hay un corpus iuris civilis y hay un corpus iuris canonici, es decir, hay un conjunto del derecho civil y un conjunto del derecho canónico. Acá nos topamos con otro problema, ¿no? Claro, para reconocer la legislación canónica, ¿no? Que es también, ojo, la legislación canónica implica preceptos que son de ley divina. Lo mismo que pasa con la legislación civil. ¿Está claro lo que digo? Es ley humana lo que es especificación establecida por la recta razón humana de un precepto de ley divina, porque la ley humana presupone la ley natural, y si es ley humana cristiana, presupone también la ley revelada. Lo que hace el legislador humano es especificar eso. Por eso la ley humana también se puede llamar ley especificativa. Es ley positiva humana en cuanto puesta por la recta razón de algún hombre que tiene autoridad para gobernar, ¿no? Sea uno, sea una multitud, cómo esté ejercido el poder legislativo, eso es una cuestión instrumental, ¿sí? Si el que establece el precepto es un monarca, si es un monarca con una asamblea, si es una asamblea sola, eso es otra cuestión. Claro, eso es una cuestión de cómo está organizado el ejercicio de la autoridad de legislar. Pero esté organizada como esté, la autoridad de legislar lo que pone es un precepto de recta razón humana y por lo tanto esencialmente subordinado a la ley divina y que parte de ella y que se enmarca en ella, si no, no hay ley en sentido propio. Por eso acá hay un orden de participación, ¿no? Empezamos con la ley eterna, que es imparticipada porque es la sabiduría misma de Dios en cuanto establece el orden. Pasamos a la ley divina, que es la ley puesta por Dios en el hombre como criatura racional, ley natural, en el hombre como destinatario de la revelación sobrenatural, ley revelada, ¿no? Son dos formas de manifestarse Dios, ¿no? Fíjese, en las dos hay un medio humano, el ejercicio actualizador de la inteligencia racional, el ejercicio de la inteligencia en relación con una palabra, ¿no?, que manifiesta. La palabra también interviene en la otra, porque sin palabra de orden natural no hay actualización de la inteligencia, ¿no? La palabra es un signo fundamental.
Fíjense que en la terminología bíblica la ley de Dios y la palabra de Dios son sinónimos, ¿no? Lo hemos cantado en el Salmo de entrada también. La ley y la palabra son sinónimos, porque la palabra de Dios manifiesta la voluntad de Dios y los preceptos de Dios, por lo tanto es ley, ¿no? Para que la ley humana sea auténtica ley, tiene que estar subordinada a la ley divina. Y ambas, ley divina y ley humana, son una participación de la ley eterna. En cuanto dejan de serlo, dejan de ser propiamente ley. La ley divina no puede dejar de serlo nunca, porque el legislador es Dios mismo. Ahora, la ley humana sí puede no serlo. ¿Por qué? Porque en la inteligencia humana racional que dicta el precepto cabe error. En la voluntad humana que promulga el precepto, además de caber error, cabe una voluntad extraviada. Porque cabe la posibilidad de un gobernante humano, de un legislador humano, que a sabiendas de que lo que está promulgando es erróneo, lo promulgue. Ya hay un acto ahí de voluntad desviada, ¿no? Que a sabiendas establece un precepto que sabe no conforme con la recta razón, pero que le resulta conveniente por algún motivo, ¿no? Y lo promulga. ¿Cabe eso también o no cabe? Vaya si cabe. Vaya si cabe. Tenemos... En el estudio de la historia podemos dar, si estudiamos historia de la legislación, podemos dar múltiples ejemplos de eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que en el hombre cabe tanto el error, que puede ser culpable o inculpable, a su vez moralmente hablando, como la mala voluntad, O sea, el dolo y el crimen legislativos. ¿Está claro? Es una figura moral que estoy poniendo. Se podría hacer penal también, pero eso es otro problema. Fíjese usted, es decir, sí, cómo no, sí. Sí. No, espere, todavía estoy hablando de la ley, ¿sí? Ahora, allá enseguida vamos a... La ley es... La ley humana, decíamos, es una especificación. Muy bien. Pero que no es ley automáticamente, insisto en esto. Tiene que ser conforme a la totalidad de la ley. Bien. Cuando hablamos de la ley humana eclesiástica, hablamos de leyes que están dictadas por la autoridad que hay en la Iglesia para gobernar, que es la autoridad apostólica. Estas también se pueden elaborar de múltiples maneras, ¿sí? El modo de dictarlas puede variar, históricamente también ha variado. En la monarquía hispano-visigótica se reunían todos los obispos de España periódicamente, lo que llamaban los concilios toledanos, y dictaban las leyes del rey. Bien. Que el rey promulgaba, junto con las leyes civiles que elaboraba la asamblea de la aristocracia del rey. Puede ser también un acto de un obispo para su propia diócesis, un acto legislativo particular, ¿no? El romano pontífice y los concilios ecuménicos tienen potestad legislativa universal, ¿no? Sobre toda la Iglesia. El ejercicio allí de la potestad de legislar está limitado a la autoridad apostólica, obviamente, ¿no? Como en el caso de la sociedad civil, a quien ejerce la autoridad legislativa al frente de la comunidad, ¿no?
tanto para una como para otra autoridad, esa ley es promulgada para todos los miembros de la sociedad que ese gobernante rige. De modo que la ley civil está dada para todos los miembros de cierta comunidad civil, de cierta sociedad humana particular. Y los de la Iglesia para todos los miembros de la Iglesia, a los que les compete todo el orden del derecho canónico o de la ley eclesiástica. Adviértase ahora lo siguiente: así como en la ley civil hay preceptos que son de ley natural y otros que son especificaciones y son leyes humanas positivas, lo mismo pasa en la ley canónica. Hay preceptos que son de ley divina, ya sea de ley natural, ya sea de ley revelada, y hay otros que son especificaciones humanas. Eso es la ley humana eclesiástica. Estas leyes humanas son las que tienen un atributo primario que les viene del hecho de ser especificaciones adecuadas a ciertas circunstancias. Como las circunstancias son mutables, estas leyes tienen la peculiaridad de la mutabilidad, ¿no? Cosa que no cabe en la ley natural, por ejemplo. En la ley revelada hay una mutabilidad que es de otro orden, que es la que tiene que ver con el cumplimiento del designio divino. Porque una cosa son los preceptos de la ley revelada del Antiguo Testamento y otra los del Nuevo Testamento. Basta pensar en los preceptos que se llaman, en la tradición teológica escolástica, ceremoniales, ¿no? Los que hacen al culto. Obviamente, los preceptos del culto veterotestamentario no son los mismos que los del culto de la alianza nueva y eterna. Ahí hay una mutabilidad, pero no es una mutabilidad cualquiera. No es simplemente una adecuación a las circunstancias. Es un cambio que conserva la sustancia planificándola según el ritmo del plan de Dios, ¿no? Lo que es preparación en relación con lo que es cumplimiento. Digo esto porque se incurre en un desorden monumental si las propiedades de un tipo de ley se pasan a la otra, ¿no? Ahí hay un orden que respetar. No se puede jugar con las propiedades de las leyes como si las que competen a un tipo de ley se transfiriesen a otro tipo, ¿no? Ahora, una cosa más digo y dejo lo de la clasificación de la ley y vamos a la relación entre esta clase y la anterior. Y al final. Yo hice referencia hace un rato a una mentalidad totalmente inmanentista en relación con la ley, que reduce la ley a ley humana positiva. Pero al hablar de ley humana aquí, tendría que haber dicho algo más. La reduce más bien a ley humana positiva civil. Porque en la medida en que la sociedad civil se desvincula, aún en naciones de tradición cristiana, de la luz de la fe, por principio, el orden del derecho canónico no solo no es respetado, sino que ni siquiera es reconocido como tal, ni en su existencia siquiera. O es reducido a una cosa que compete a los clérigos,
como si fuesen unas reglas de manejo interno de alguna sociedad o club, ¿no? Y no al conjunto de los miembros de la Iglesia. Esto en nuestra historia patria, por ejemplo, obviamente, durante toda la época del gobierno hispano en América, cuando se estudiaba derecho, se estudiaba tanto el derecho civil como el derecho canónico, ¿verdad? Y cuando se doctoraban eran doctores en ambos derechos, ¿no? Doctores en ambos derechos. Y era no solo justo, sino también necesario y razonable, porque los miembros de la sociedad eran al mismo tiempo súbditos de la ley civil y de la ley eclesiástica, de la ley canónica, como lo somos todos los cristianos, de hecho. Hoy día no solo no se reconoce, fíjense, hay un problema que incluso había que reflexionarlo desde el punto de vista hasta de la ley positiva, ¿no? Porque en la legislación argentina hay cierto reconocimiento que como base, por lo menos ya en el ordenamiento del derecho civil, reconoce a la Iglesia Católica como una persona de derecho público no estatal. Y si es una persona de derecho público, tiene la capacidad de establecer leyes. O sea que esas leyes tienen un principio de reconocimiento. Ahora, en la práctica, ¿se aplica ese principio de reconocimiento o no? Fíjense que si una persona de derecho público tiene capacidad de establecer leyes para sus instituciones propias. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Las escuelas o las instituciones educativas católicas tienen que regirse según qué ley. Bueno, tienen que enmarcarse en las leyes civiles, pero no hay derecho a exigir que establezcan una enseñanza según las doctrinas de la autoridad civil de turno. A eso no hay derecho, ¿no? Porque como persona pública que es, tiene la capacidad de establecer cuáles son sus fines educadores y cuáles son los contenidos más aptos para esos fines. ¿Se entiende lo que digo, no? Y en eso estamos cada vez peor, porque hay una invasividad cada vez mayor que es contraria a toda ley y a toda justicia. Y ahora sí desembocamos en la relación entre la clase pasada, que tenía que ver con el derecho en sentido propio, el derecho y la justicia, el orden de lo justo, y ahora el derecho y la ley. Y vuelvo al comienzo de esta clase. La ley no es la que establece el orden de lo justo, o sea, el derecho, salvo en algunas especificaciones, en la medida en que éstas sean conformes al orden de lo que es justo. Está claro lo que digo, ¿no? La ley humana precisa y establece derechos solo en la medida en que especifica el derecho natural y el derecho sobrenatural revelado. ¿Está claro? El orden de lo justo. La ley no es la que crea el orden de lo justo. La ley es un precepto de la recta razón práctica, porque la razón, mirando al orden del ser de las cosas, discierne lo que es justo y lo que es injusto. Y ahí está el derecho. En relaciones de exigencia y obligación, decíamos en la clase pasada, entre las personas que forman el conjunto de la sociedad, en relación con lo justo. Ahora, eso, lo justo, lo que a cada quien se le debe, lo que a cada quien le corresponde, eso está en el orden del ser de las cosas, y ese es el derecho, en sentido objetivo. El derecho es anterior a la ley. La ley, el legislador lo que está llamado es a reconocer el orden de lo justo. El orden del derecho natural, el orden del derecho sobrenatural, que son participaciones del orden de lo justo, tal cual se manifiesta como ley en la inteligencia divina. Pero fíjense, en la misma inteligencia divina hay una ley porque hay una sabiduría que es en sí misma la plenitud del orden de lo justo. También en Dios se traslada esto. Es decir, la ley, el acto de reconocer lo que es un precepto adecuado en la inteligencia divina presupone el conocimiento divino de la totalidad del orden de lo justo. No al revés.
Y lo mismo en la totalidad de la legislación humana. Ahora surge una sola cuestión, ya con esto el tema está presentado, ¿no? Y es un tema que en cada uno de estos puntos que he tocado, la ley eterna, la ley divina, la ley humana, da para desarrollar ampliamente, y hay multitud de cuestiones que se pueden plantear en relación con cada uno de estos puntos. Lo que estamos haciendo es en este mini curso, es una introducción, ¿no? A lo mejor un poco densa, ¿no? Pero la idea es presentar un panorama. Ahora, hay una cosa que nos queda en el tintero en relación, si hablamos de derecho y ley en sentido teológico, hay una cosa que queda en el tintero y que viene casi clamorosamente indicada como una falta si uno recuerda los textos de San Pablo. Y Santo Tomás, como era un hombre que conocía muy bien la Sagrada Escritura, en la Suma de Teología, cuando pasa de la ley del Antiguo Testamento a la ley del Nuevo Testamento, y se pregunta si hay ley en el Nuevo Testamento, dice, claro que sí, pero la ley en el Nuevo Testamento es principalmente la gracia de Dios que justifica. Claro. Entonces aparece la relación entre la ley y la gracia. Esto viene, dije, si uno recuerda los textos de San Pablo en Gálatas, en Romanos, si uno recuerda muchos pasajes del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo Testamento, ¿no? Ya en el profeta Ezequiel tenemos aquella idea de, y en Isaías está dicha también, Dios le dice al pueblo que pondrá la ley en su corazón. Que ya no será más una ley meramente exterior, sino que la ley la sellará en los corazones, la hará interior, ¿no? Una ley que no solamente está exteriormente comunicada, sino también interiormente participada. Y adviértase que si partimos de la perspectiva metafísica de la ley eterna, esto se entiende en un sentido hasta propiamente jurídico, ¿no? Porque la gracia es la que nos hace partícipes de la vida divina y por lo tanto en cierta medida nos hace partícipes también de la sabiduría de Dios y de su justicia, partícipes, o sea, no idénticos a. La gracia viene a comunicarnos una vida que es sobrenatural. Y todo lo que sea un acto de vida sobrenatural, como es un precepto, presupone la vida. Acá hay un principio metafísico también. El ser es anterior a la operación. Las acciones brotan del ser. El ser que pone en nosotros la gracia es el ser del cual pueden brotar acciones en nuestro espíritu, en nuestro ser humano total, conformes a la sabiduría de Dios y por tanto también a la ley eterna. Que por la gracia es como sellada en nuestro interior, claro que sí. La gracia a través de todas las luces de la fe nos hace partícipes del imperfectamente y como en espejo y en enigma, de nuevo para citar a Pablo, de esa sabiduría con que Dios contempla los preceptos de la ley eterna en su infinita inteligencia, y de alguna manera sí. Claro, hay que decirlo con contundencia esto, porque si no, no respetamos el realismo de la transformación del hombre por la gracia, ¿no? En hombre nuevo, en criatura transfigurada por ser partícipe de la gracia de Cristo. De modo que ahí hay una responsabilidad enorme del cristiano, porque estamos llamados a dar testimonio de esa ley que es eterna, de esa ley que no pasa jamás. Pero al mismo tiempo que somos partícipes de la vida, somos partícipes como vasos de barro, de nuevo Pablo, ¿no? De manera tal que nosotros no somos nunca la ley ni la justicia, aunque seamos partícipes de la gracia. La gracia interioriza en nosotros la ley, pero nosotros no somos sustancialmente la gracia. Recibimos la gracia nos transfigura, pero no somos la vida divina.
permanecemos en nuestro ser de criaturas con la fragilidad propia del ser de la criatura, y por tanto, aún los que vivimos de la gracia tenemos una ley que está por encima de nosotros, en la medida en que somos viadores, en la medida en que vivimos al modo del que no ha alcanzado el término. Cuando lo alcancemos, dice la Escritura, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Pero mientras tanto, somos configurados según su imagen, progresivamente, si tenemos la docilidad de dejarnos configurar, ¿no? Y de dejarnos transformar por la gracia. Pero la ley permanece por encima de nosotros también. Está dentro, pero también es necesario que esté afuera. Fíjese, si no sería... Cuando yo dije es necesaria la ley eclesiástica, ¿para qué leyes en la iglesia, cánones que establecen preceptos humanos? Pero es que por más que tengamos la gracia, seguimos necesitando de una ley que nos ordene, de una ley que nos muestre el camino, porque no somos, insisto, la gracia. Acá hay como una especie de contraste que he querido hacer, ¿no? Por un lado, el realismo de la gracia que nos transfigura, por otro lado también el realismo sobrenatural de la fragilidad del hombre que no es Dios. Y la síntesis de estas dos cosas está en el último concepto que puse así. Ley y gracia se hacen uno en la medida en que somos partícipes de la vida divina que nos comunica el Espíritu Santo. Acá ya la meditación en relación con lo jurídico, fíjense, porque esto es algo que insinué en la primera clase, pero ahora lo vuelvo a decir. La existencia de una comunidad humana que pueda realizar un orden de lo justo, conforme y adecuado a lo que es o a lo que es el fin último del hombre y a lo que debe ser la vida de los hombres en sociedad, solamente puede brotar de seres humanos que conozcan ese fin y que lo realicen en su existencia. Acá el bien y el mal de la vida social no son un automatismo que se establece por leyes. Lo que determina primariamente que haya buenas leyes es que existan hombres en esa sociedad capaces de hacer leyes justas. Y eso no lo crea sin más la ley. La ley establece un marco adecuado, ¿no? Un marco para que la vida social se ordene. Y en gran medida posibilita que haya hombres virtuosos. Pero si no hay hombres virtuosos, tampoco puede haber buenas leyes. Puede parecer un círculo vicioso esto, pero ¿por dónde se rompe el círculo? Si nosotros visualizamos teológicamente la cosa, el círculo se rompe donde irrumpe la fuerza sobrenatural del Espíritu y establece la vida divina en nosotros, ¿no? Y eso es la irrupción de la vida trinitaria en la vida del hombre, que es la vida de comunión personal más perfecta, y en ese sentido es la raíz y el fin, y al mismo tiempo la fuente vital de toda vida comunitaria auténtica, que en el hombre se da por necesidad de su finitud, y en la Trinidad Divina se da por plenitud de perfección. Con esta reflexión cerramos la clase de hoy.